Bueno, Noelia, nos quedamos solas. Ahí va, bien, Sofía. Voy a ir compartiendo la pantalla mientras van apareciendo los compañeros. ¿La están viendo, chicas? ¿Qué, profe? ¿Qué pasó? ¿La pantalla la están viendo? Sí. Bien. Así a medida que van entrando ya van viendo la pantalla. Recién somos 3. Bueno, ahí apareció Manuel. A ver el resto. Ahí viene Lucía. Y tenemos a Ximeno también. Nicolás. Nicolás estaba en la primera clase. No me acuerdo. Nicolás, ¿estás por ahí? Nicolás. ¿No pasas la lista, profe? Sí. ¿No vieron que yo le saco una foto? Le saco una foto No. a la sala de espera. ¿No se dieron cuenta? Porque capaz que Nicolás entró tarde, porque él había preguntado en el grupo qué hora se de qué y está ahí. Ah, Le porque dijimos, yo no me pareció, no lo tengo en la foto anterior. Hola, no, sí, yo entré más tarde porque no sabía que era 14:40 la clase. Bien. Tú estás en el grupo de WhatsApp, ¿no? Creo que sí, sí. Está. Porque ahí yo lo publiqué en los horarios. Sí, pasa que estaba un poco, recién ahora me enganché con las clases y eso. Estoy Bueno. atrasado con todo. Bueno, estás a tiempo, así que cualquier cosa a las órdenes. No te dejes estar, eso sí. No, gracias, profe. Bien, ya tengo acá entonces la sala de espera. Bueno, si pide alguien más para entrar, lo ven. Bueno, acá tenemos el dibujito del modelo de mosaico fluido. Como ven, las proteínas aquí están clasificadas por su función, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos una proteína receptora. Una cosa que quiero que destaquen, que en las proteínas receptoras, y que lo pueden agregar a sus membranas, las proteínas receptoras tienen un sitio de unión, ¿sí? Es un sitio de unión químico, es un sitio activo donde son capaces de reconocer a alguna molécula que se puede unir a ellas. Por ejemplo, ¿vieron las células de nuestro aparato respiratorio que reconocen al SARS-CoV-2? ¿Sí? Al virus del COVID-19. Bueno, lo pueden hacer porque esas células tienen en sus membranas una proteína que reconoce a una de esas púas que tiene, esos pinchitos que tiene el virus. Y bueno, y ese virus encaja en esa proteína receptora como si fuera la llave con la cerradura, ¿sí? Y por eso puede anclar en esas células y no en otras. Por eso la mayor parte de las afecciones causadas por ese virus son afecciones respiratorias, porque las células que tienen este tipo de proteínas receptoras son las respiratorias, ¿sí? Hay otras que también lo tienen. Vieron que en el aparato digestivo también hay algunas que lo tienen, y por eso también causan trastornos digestivos. Es decir, no son las únicas, pero generalmente las células de todo lo que sería las vías respiratorias tienen ese tipo de células con estos receptores. ¿Sí? Yo todavía no recuperé el olfato del todo. ¿Todavía no? Oh, es bravo. Y eso que la sacaste bastante fácil, ¿no? Sí, no tuve, o sea, los primeros días sí tuve síntomas de dolores de todo, pero después se me fue. Después se te fue. Sí, no, porque hay personas que es terrible. Yo tengo el esposo de una compañera del colegio donde trabajo, está en el CTI, y tiene 38 años. Así que me quedé así, impactada. Y no tiene comorbilidades, o sea, lo único que es asmático, pero dicen que los asmáticos no es un problema. Pero Sí, yo parece, tengo bronquitis y no tuve ningún problema. Pensé que me claro. estaba faltando el aire, pero era como un dolor de pecho Sí, nomás. pero es común Pero porque no. afecta a las células del aparato respiratorio, por eso te quedas sin aire. Bueno, Claro. aquí tenemos una proteína que, como ven, esta proteína es una proteína ¿De transporte? de transporte. Por supuesto que las proteínas de transporte tienen un canal
¿sí? Se llaman proteínas canales, a las que tienen canales siempre abiertos, y hay otras proteínas que cambian de forma para formar el canal y dejar pasar a un lado o al otro, pero también son proteínas de transporte. Y acá tenemos una glucoproteína, que generalmente son las que están asociadas a esos arbolitos que ustedes hicieron, que son los carbohidratos, que son las de reconocimiento, ¿sí? Esas glucoproteínas son unas proteínas complejas, ¿verdad? Hechas de glúcido y de proteínas, que son generalmente las de reconocimiento, ¿sí? Y por último, la proteína de anclaje, que acá la tienen, está en rojo, ¿sí? Es una proteína de unión, y acá tienen los filamentos del citoesqueleto que yo les decía, todos estos hilitos rojos, que se adhieren a esta proteína, y esta proteína mantiene a esta bicapa fosfolipídica unida al resto del citoplasma. Y después las moléculas de colesterol, como habíamos dicho, que ustedes las asociaron con la flexibilidad. Cuanto más colesterol tiene una membrana, es flexible, pero más resistente, ¿sí? Es decir, le da a la membrana resistencia. Si bien no pierde la flexibilidad, le da mayor resistencia a tener más colesterol. ¿Mm? Lo que es claro es que la membrana separa al medio extracelular, o líquido extracelular, o líquido intersticial, como les guste más, del medio interno, que es el líquido intracelular, o citosol, o matriz celular, o hialoplasma. La forma que le guste más, ¿sí? Tanto el líquido extracelular como el intracelular, ¿qué son? Estos líquidos. ¿Son agua pura? No. ¿Qué son entonces, si no son agua pura? Y son líquidos. Soluciones. Son soluciones. ¿Y una solución está compuesta de qué? Un solvente Sí, y uno o más solutos. exactamente. Acá tenemos el líquido extracelular, es un solvente, que ¿quién es el solvente? El agua. El agua, y muchos solutos. Aquí en este líquido hay aminoácidos, hay iones o electrolitos, como les dicen, ¿verdad? Hay glúcidos, hay hormonas, hay oxígeno, hay de todo acá, ¿verdad? En solución con el agua. Y aquí adentro también hay otras cosas, hay otros iones, otros aminoácidos, otros glúcidos, ¿sí? En solución con el agua. Es decir, que esta membrana está separando dos medios acuosos, ¿sí? Dos soluciones que tienen diferentes concentraciones de solutos, ¿sí? Hay solutos que predominan en el medio externo, están también en el interno, pero están predominando en el externo, y otros a la inversa, predominan en el interno y en el externo hay muy poco, ¿sí? ¿Y quién permite que exista esa diferencia de concentraciones, de cargas eléctricas, entre el exterior y el interior? ¿Quién permite que exista esa diferencia? Las proteínas de transporte. No siempre las ¿Los proteínas de fosfolípidos? transporte. Puede ser los fosfolípidos Y también. En definitiva, ¿quién es la que permite eso? la membrana. La membrana, justamente. La membrana permite separar dos compartimentos, el externo y el interno, y además generar una diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Bien, así que los solutos serían la clave de esa diferencia. ¿Quién se acuerda cómo se le llama a esa diferencia que existe de solutos entre el medio externo y el medio interno? Gradiente. Exacto, se le llama gradiente. El gradiente sería la diferencia de solutos que hay en el medio externo con respecto al medio interno. Y ese gradiente puede ser, ¿verdad?, que una sustancia predomine en el exterior y no haya tanto en el interior. O al revés, la diferencia puede ser que haya mucho en el interior y poco en el exterior. Eso sería un gradiente de concentración, ¿sí? Pero también podemos encontrar un gradiente eléctrico.
Porque como hay muchos iones, los iones se acuerdan que son átomos o moléculas con carga eléctrica. Entonces, hay iones con carga positiva, que le llamo, ¿cómo se le Aniones, llama? profe. No, Cationes. cationes, A ver, claro. cationes los positivos, aniones los negativos, ¿verdad? Sí, Entonces, un ion con carga positiva es atraído por quién? ¿Por uno con carga negativa? ¿O por los Exacto. fosfolípidos? Uno por carga negativa. Entonces, si tengo en un lugar muchas cargas positivas y del otro lado muchas cargas negativas, esos iones tienden a atraerse, ¿sí? Claro. Pero entre medio de ellos tienen la membrana. Entonces la membrana va a dejar atraerlos o no, ¿verdad? La membrana va a seleccionar si entran o salen de acuerdo a su carga eléctrica, ¿sí? De acuerdo a su gradiente. Lo puede decidir. Inclusive puede sacar en contra de ese gradiente. Si yo tengo algo positivo, no va a ir nunca a un lugar donde hay iones positivos. Se va a repeler. Sin embargo, la membrana puede seleccionar que eso no se repelen, que entren igual, aunque sea en contra de la carga positiva o negativa. ¿Sí? Por eso decimos que la membrana no es semipermeable, como oí por ahí en uno de los orales, sino que la membrana es selectivamente permeable. ¿Sí? No es Es que yo tenía permeable entendido que era total. semipermeable. ¿Eh? Yo tenía entendido eso, que es semipermeable. Ahí va. Eso es un error que cometen muchos libros. Ponen que la membrana es semipermeable. Y armaron un lío bárbaro con la ósmosis y todas esas cosas por no tener claro ese concepto. Una membrana es permeable cuando deja pasar y salir cualquier cosa. Eso es totalmente permeable. Es impermeable cuando no deja entrar ni salir nada. No es el caso de la membrana celular. La membrana celular no es permeable a todo, ni es impermeable a todo. Tampoco es semipermeable, porque una membrana semipermeable deja pasar algunas cosas sí y otras no. Por ejemplo, una membrana semipermeable deja pasar el agua, pero no los solutos. ¿Sí? En este caso, la membrana celular no hace eso. La membrana celular deja pasar el agua y deja pasar los solutos. Entonces decimos que es una membrana selectivamente permeable, ¿sí? Porque selecciona qué solutos y qué solvente va a pasar, ¿sí? Puede entrar y salir agua, como puede entrar y salir solutos. Lo que va a tener es diferentes zonas de la membrana por donde va a ocurrir esas cosas. ¿Están de acuerdo? La diferencia entre semipermeable y selectivamente permeable. Sí. ¿Sí? ¿O lo explico de nuevo? ¿Podés definir bien lo de selectivamente permeable? Selectivamente no escuché bien. permeable quiere decir que la membrana es la que selecciona qué moléculas van a atravesarla. ¿Sí? Puede ser que atraviesen moléculas a la membrana que no tienen afinidad química con lo que hay adentro. Igual las va a atravesar, aunque, aunque tengan cargas positivas y adentro haya cargas positivas, ella lo va a entrar. No importa, porque tiene la capacidad de intervenir en ese pasaje. ¿Sí? Tiene mecanismos para intervenir ese pasaje. Inclusive tiene mecanismos para entrar cosas tan grandes que no podrían entrar a través de la membrana. Igual tiene mecanismos para hacerlo. Por eso decimos que la membrana selecciona lo que va a entrar. No es solo por afinidad química ni por concentración, no. La membrana tiene la capacidad de seleccionar qué va a entrar y qué va a salir. No deja pasar algunas cosas sí y otras no. No es como un filtro, ¿verdad? Porque por ahí también sentí la palabra filtro en algunos lugares y no está bien la palabra filtro, porque el filtro deja pasar algo y otras cosas la retiene. Pónganse a pensar en un filtro de café, ¿sí? Las partículas grandes de café no entran. Solo las chicas que se pueden disolver con el agua. Si no, no pasan. Y la membrana no es así. La membrana inclusive puede pasar cosas más grandes que el poro de una proteína. ¿Sí? Tiene estrategias para hacerlo. Entonces, selecciona el mecanismo para poder entrar o sacar cosas, moléculas, de diferentes tamaños y de diferente índole eléctrica.
Bien. En este caso tenemos la discapa fosfolipídica, ¿sí? Que es lo que predomina en la membrana. Los fosfolípidos son las moléculas predominantes. Con esa cabeza hidrófila, que es la pelotita que ustedes muchos representaron, y estas dos colitas, que algunas maquetas la vi con una sola colita, y cada fosfolípido tiene dos colitas, que son hidrofóbicas. Y al ser hidrofóbicas, se enfrentan dos capas de fosfolípidos que separan, limitan el líquido extracelular del líquido intracelular o citosol. Un fosfolípido, como muchos de ustedes dijeron, está hecho por una cabeza hidrofílica o hidrófila, amiga del agua, porque si ustedes ven la constitución de ellas, es con un glicerol y una molécula de fosfato, un PO4 acá hay, ¿verdad? Unido. Esta estructura es la que le permite ser soluble en agua. Mientras que cuando ustedes tienen carbonos e hidrógenos, carbonos e hidrógenos, carbonos e hidrógenos, todos unidos, como si fuera un chorizo todo de carbonos e hidrógenos, ¿verdad? En línea, acá tiene lo que se llama un ácido graso. Son cadenas de carbonos e hidrógenos unidas, ¿sí? Estas moléculas, con esta estructura, son hidrofóbicas, es decir, rechazan el agua. Cuando se ponen en contacto con el agua, giran y repelen el agua. Si estuviera solo un fosfolípido en el medio de una solución acuosa, estaría girando como loco, desesperado, ¿verdad? Porque no puede, esta parte no puede tener afinidad con el agua, y no, tendría que buscar. Entonces, eso se supone que cuando se formaron las células, esto ocurrió. Esos fosfolípidos se formaron dentro de la sopa primordial, aquella de que se suponía que se originaron las moléculas de la vida. ¿Y qué hicieron los fosfolípidos? Se enloquecieron en el agua, una vez que se formaron, hasta que hicieron, se enfrentaron unos con otros y formaron burbujas, pequeñas burbujas, que alguien por ahí le llamó coacervados. Yo no sé si se acuerdan algo de Cuarto, de las teorías del origen de la vida. Formaron los Sí, no me acordaba el coacervados, nombre, pero si me decís conservado, sí me acuerdo. Y después estaban los otros, que tampoco me acuerdo el nombre, que los son evolucionaron. protobiontes. Los Eso mismo. protobiontes, que bueno, que empezaron a hacer intercambio de materia y energía con el ambiente, se parecían mucho a una célula, ¿no? Sin ser una célula. Ayer leí en el diario, fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo, que lo vi primero por arriba porque yo no pago el diario, pero veo las noticias y algunas me dejan leer algo, que hubo unos científicos en un laboratorio que crearon un tipo de ser vivo que se llama algo de microbots o algo así. Me hizo acordar a la película esta infantil que crean los nanobots. Bueno, pero justamente, Grandes héroes. ¿eh? Grandes héroes. Se Exacto, llama la película. esa película. Bueno, justamente crearon una cosa parecida a esa, que tienen la capacidad de reunirse y formar como una especie de conexión entre ellos y moverse con movimiento propio, o sea que tienen muchas propiedades de la vida. Eso sí, no tienen células, no son una célula, pero tienen elementos celulares en su integración. Así que vieron que la teoría celular y todas estas cosas están muy en el tapete, ¿no? Y posiblemente en algún futuro cercano cambiemos nuestro concepto de vida. Bueno, ¿qué transportes pueden ocurrir a través de la membrana? A ver, ¿qué leyeron ustedes de eso? Pasivos y Como, activos. Pasivos y activos. ¿Qué diferencia hay entre transportes pasivos y transportes activos? Lo de en contra del gradiente y a favor. Bien. Hay uno que es a favor del gradiente, es decir, de donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado, de donde hay una carga positiva hacia donde hay una carga negativa, de donde hay más presión si se trata de un gas a donde hay menos presión. Eso es a favor del gradiente, a favor de la diferencia, con la finalidad de tratar de equilibrar lo que hay adentro y afuera, por lo menos en parte. ¿Sí? ¿Y un transporte activo? ¿Cómo? ¿Un transporte activo? ¿Un transporte ¿Cómo sería? activo? Cuando traspasa la glucosa. ¿Y cómo Cuando es el transporta la transporte? glucosa. ¿Es a favor del gradiente o es en contra del gradiente? En contra. En contra. O sea que ¿de dónde se va a mover a dónde se va a mover la molécula? ¿De afuera hacia adentro? No necesariamente, puede ser de De adentro hacia donde afuera. hay Bueno, menos cantidad
De donde hay menos cantidad hacia donde hay más cantidad. O sea, de donde hay menos concentración hacia donde hay más concentración. Entonces, si ustedes tienen algo que está muy aglomerado y quieren meterle algo más, imagínense que están todas las personas juntas en un lugar, y quieren meterle alguna más, ¿qué tienen que hacer con esa persona? Ya no entra, el ómnibus. El ómnibus a las 7 de la tarde, y cuando se va todo el mundo de trabajar, y el ómnibus está lleno. Apretarlos, ¿no? Y el guarda dice, sigan corriendo hacia atrás. ¿Qué tienen que hacer con las Apretarlos. personas? Las tienen que Juntarlos, apretar. o sea, apretarlos. ¿Y no las van empujando? Claro. Bueno, así le pasa a las moléculas, ¿verdad? Si necesitamos que pasen de un lugar donde están menos concentradas a donde están más concentradas, las tenemos que empujar y apretar, ¿sí? Y cuando empujamos y apretamos, ¿qué estamos brindándole a esa molécula? O a la persona que apretamos y empujamos en el ómnibus. Gracias a eso la movemos, ¿no? ¿Qué le estamos aportando a esa persona? O a esa molécula. Si yo empujo, ¿qué estoy dándole? Movimiento. Sí, el movimiento lo va a tener porque yo empujo, pero ¿qué le aporté para poderlo mover? Energía. Aporté energía. Exactamente. Entonces, las células, cuando practican un transporte activo, ¿qué tienen que aportar? Energía. Energía. ¿Quién tiene idea de cuál es la energía que aporta la célula? El Yo ATP. estaba- Exacto, el ATP. Leyeron, se llama adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina, según si la sigla la leen en inglés o en español. Y es una molécula que se fabrica ¿dónde? Dentro de la célula. ¿En qué parte de la célula se fabrica el ATP? En los ribosomas era. No, ahí se fabrican las proteínas. Esto es una fuente energética. ¿Qué organelo es el que fabrica energía? El que es la central energética de la célula. Diría algo, pero mentiría. Tirá, No sé. total. Con toda seguridad le pegás. Dale. A ver, el aparato de Golgi. No, Lisosoma. tampoco. Ahí es la digestión. Las mitocondrias. Mitocondria. Ahí Sí. está. Las mitocondrias son nuestras centrales energéticas en las células. Están siempre fabricando ATP a partir del fenómeno de respiración celular. ¿Sí? Es energía que se acumula dentro de las células y que se usa para cumplir las funciones. Una de las funciones es hacer un transporte activo, por ejemplo. Se usa esa energía que viene de lo que comemos, indudablemente, y que adentro de las mitocondrias se transforma en ATP, que es nuestro combustible, ¿sí? Nuestro combustible celular. Entonces, cuando una célula quiere mover una molécula en contra del gradiente, o sea, de donde hay menos a donde hay más, y que muchas veces van a ver que lo hace, ¿qué hace? Le aplica energía a esa molécula y la transporta, ¿sí? Para poder hacer eso, necesita tener un lugar por donde hacerlo. Y el transporte activo siempre es a través de proteínas, ¿sí? Porque las proteínas tienen un sitio de unión para unirse con el ATP, y tienen un complejo enzimático para degradar ese ATP y hacerle soltar la energía, ¿sí? Entonces, siempre el transporte activo es por una proteína. Mientras que el transporte pasivo, ¿verdad? Ese movimiento a favor del gradiente, puede ser o a través de los fosfolípidos, como en este caso de la diapositiva, si se trata de gases que son liposolubles, o se trata de moléculas liposolubles, ¿sí? Si son moléculas hidrosolubles, van a hacerlo a través de una proteína. Por ejemplo, el agua iba a pasar por los acuaporinos, no iba a pasar por los fosfolípidos. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Quiere decir que en el transporte pasivo no se usa energía? Que la célula es quien gasta energía. Pero para el transporte pasivo, para mover una molécula de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, ¿la célula gasta energía? Para mover el agua, por ejemplo, ¿gasta energía? Creo que no. No. Se mueven por energía cinética. ¿Y quién la tiene la energía cinética? La molécula. La propia molécula. Ahí va. ¿Por qué aclaro esto? Porque en muchos libros dice que el transporte pasivo es aquel que no necesita energía.
y el activo es el que necesita energía. Lo que está es mal interpretado eso que dice ahí. Todo movimiento requiere energía, ¿sí? Por más que sea pasivo. Lo que pasa es quién aporta la energía es la diferencia. En el transporte pasivo, como bien dijo el compañero, la energía la aportan las propias moléculas. Es la energía cinética que tienen las moléculas. Acuérdense que yo les decía, si estamos muy aglomerados, estamos chocándonos unos contra otros. Le pasa lo mismo a las moléculas. Si las moléculas están muy concentradas en un lugar, ¿qué están haciendo las moléculas todo el tiempo? Tengo varias moléculas ahí de agua, en un lugar limitado. ¿Qué hacen las moléculas si están todas apretadas? Inflan un globo, ¿sí? ¿Por qué se infla el globo? ¿Qué están metiendo en el globo cuando lo inflan? Estamos empujando aire. Están empujando aire. Entonces las moléculas adentro de ese globo, que cada vez crece más, ¿cómo están ahí adentro esas moléculas? ¿Moviéndose? No sé. Moviendo, exactamente. Tienen movimientos propios que se llaman movimientos brownianos. Los deben haber visto en química alguna vez. Entonces las moléculas, cuando están muy apretadas, muy concentradas en un lugar, empiezan a chocar unas con respecto a las otras. Entonces, cada vez que una molécula choca contra una, ¿qué hace? Choca esta molécula contra esta, y esta sale para acá, y esta sale disparada para allá, ¿verdad? Se mueven. Cuanto más chocan, más se movilizan. Entonces, la mayor movilidad, o sea, la mayor energía que tiene, les permite atravesar la membrana. Por eso hay una tendencia que las moléculas que están muy concentradas en un lado, ¿verdad?, tiendan a ir hacia donde están menos concentradas. ¿Sí? Nos pasa en cualquier cosa. Acá, por ejemplo, a ver si, acá, por ejemplo, que tengo un recipiente donde coloqué una gota de colorante, imagínense que estoy haciéndome un té, ¿sí? Acá pongo el sobrecito de té, adentro del sobrecito de té tengo una cantidad de sustancias colorantes, que son los taninos, y acá en el vaso tengo una cantidad de agua. Al cabo de un tiempo, ¿qué va a pasar con esas moléculas? Con las moléculas de tanino. ¿Se van a esparcir? Exacto, porque van a disolverse en el agua. Pero empezaron muy concentradas en un punto, que es donde está el sobrecito. Pero a medida que fue pasando el tiempo, que se fueron disolviendo, esas moléculas se van dispersando de manera uniforme, hasta que al final yo no me doy cuenta dónde está el agua y dónde está el tanino. Todo queda como una solución homogénea, ¿no? Esto es lo que pasa en un vaso, pero en una membrana pasa algo parecido, ¿sí? Yo tengo por aquí moléculas que están más concentradas, por ejemplo el oxígeno, ¿sí? Entonces, si acá tengo mucho oxígeno, el oxígeno empieza a chocar uno contra otro, se imprime energía, y ese oxígeno atraviesa la bicapa de fosfolípidos. ¿Pero por qué la atraviesa? Porque acá se chocan mucho, acá hay mucha energía cinética. Entonces las moléculas tienen la posibilidad de, en uno de esos choques, atravesar la membrana. Sin embargo, acá adentro, ¿cómo son la cantidad de moléculas de oxígeno? ¿Cómo es, mejor dicho? ¿Cómo es la cantidad de moléculas de oxígeno adentro de la célula? Poca. Pocas, porque una vez que entra el oxígeno, ¿quién lo capta al oxígeno? Un organelo que recién mencionamos. Sí, es. Las mitocondrias. Las mitocondrias lo captan para poder hacer la respiración celular. Entonces siempre acá adentro va a haber menos oxígeno que acá afuera. Porque acá está constantemente llegando con la sangre, está llegando oxígeno. Entonces el oxígeno siempre está en mayor cantidad fuera de la célula que dentro de la célula. Entonces siempre acá va a tener mayor energía cinética, va a tener mayor presión, porque es un gas, ¿sí? Y esa presión que se ejerce del oxígeno es la que permite que las moléculas se muevan y atraviesen la membrana, ¿sí? Va a pasar a la inversa con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se va a producir adentro de la mitocondria como desecho del producto de respiración celular. Entonces, ¿dónde va a estar más
a mayor presión el dióxido de carbono? Adentro. Adentro. Entonces ahí van a chocar más esas moléculas y van a tener más interacciones, van a tener más energía cinética y eso les va a permitir atravesar en sentido inverso, ¿verdad?, la membrana. ¿Sí? Afuera casi no hay dióxido de carbono, porque todo dióxido de carbono que llega, ¿quién se lo lleva? La mitocondria. No, la mitocondria está acá adentro. Acá afuera, ¿quién está? Ah, ¿cómo? Acá está el líquido extracelular, pero ¿quién se lleva el dióxido de carbono que llega al líquido extracelular? ¿Qué hay afuera de las células? Agua. Sí, el líquido extracelular, pero ¿qué hay cerca de las células? De todas las células hay cerca eso. Yo diría que cada célula tiene uno, un cañito ahí. Hay un vaso sanguíneo. Hay sangre cerca de las células. ¿Sí? Porque a las células le tiene que llegar oxígeno, les tiene que llegar nutrientes, les tiene que llegar agua y le tienen que sacar los desechos. Entonces, cercano al líquido extracelular, siempre hay capilares sanguíneos que se están llevando ese exceso de dióxido de carbono que sale de nuestras células. ¿Sí? Salió porque acá está concentrado acá adentro. Entonces, por su energía cinética, esas moléculas chocaron lo suficiente como para tener energía para atravesar la membrana. Tanto el oxígeno como el dióxido de carbono son liposolubles y por lo tanto atraviesan a la membrana a través de los fosfolípidos. Algunas vitaminas, como dijo la compañera hoy, la A, la D y la K, también tienen ese comportamiento, atraviesan la bicapa fosfolipídica. Pero el agua no lo hace por los fosfolípidos, lo hace ¿a través de quién? Las proteínas. De una proteína que se llama aquaporina. ¿Sí? Sí, En profe. los dos casos, sí. Tenemos filosofía ahora mismo. ¿Ya? ¿Qué hora es? Y 53. Pero en realidad la clase de filosofía era hace como 15 minutos. Ah, sí, porque en 50 terminamos nosotros. No, en 50 terminamos nosotros. Ustedes empiezan a las 16 con filosofía. Ah, ¿Sí? Bueno, sí, sí. lo dejamos por acá y el viernes que viene estaríamos viendo la segunda parte de esto, que es las funciones de la membrana, o sea, el mecanismo de transporte. Y haría la corrección de la tarea domiciliaria que les mandé, esa evaluación de membrana. Y ya tienen que estar preparando, ¿verdad? Empezar a preparar la parte de citoplasma y núcleo, que les coloqué una tarea previa, que no sé si la vamos a poder hacer el viernes, capaz que queda para la otra clase, pero ya vayan mirándola. Y también hay una evaluación, ¿sí? Esa con más tiempo, esa se la puse en otras fechas. Fíjense, porque todo tiene fechas. Y después otra cosa, para el teórico no se olviden que estamos con salud. Y les dejé una cantidad de materiales para ver y leer. Sí, ¿qué pregunta? No, era eso, que para el teórico hacer los ejercicios de salud. El teórico que nos vemos el martes. Martes y miércoles tenemos los ejercicios de salud y vamos a trabajar en clase con alguna situación problema. Por eso yo les decía, lean, procesen esos materiales y vamos a trabajar en clase con una situación problema. ¿Bien? Para aplicar todo eso que vieron. Sí. Hay cosas que no necesitan nada más que verlas. Algunos videos que tienen para que ustedes reflexionen acerca del concepto de salud. Pero en los textos hay más información sobre qué causa las enfermedades, sobre la prevención, sobre los determinantes de la salud, que también les pueden servir. ¿Bien? Bueno, tengan buen fin de semana. Yo comienzo mi fin de semana. Este fin de semana prometo terminar de corregir todo. Y ya para el lunes van a tener todo corregido. ¿Bien? Bien, profe, Bueno. muchas gracias. No, Dale, gracias a profe, nos ustedes por vemos. estar. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.